un veto que tiene que ver con la problemática La de discapacidad. la discapacidad, la ley de emergencia en discapacidad. ¿Sí? No se logró rechazar el veto a la ley que planteaba una mínima actualización a las jubilaciones, pero sí la cuestión de la emergencia en Discapacidad. discapacidad. Y estamos tratando de comprender cómo va a impactar en la situación económica, en la situación política, pero también queremos saber cómo va a impactar o cómo está impactando en la situación económica del país los resultados de las elecciones provinciales en Buenos Aires. Y para ello hemos contactado a Marcelo Ramal, quien es docente de la UBA, docente en economía y además es dirigente de Política Obrera. Marcelo Ramal, ¿qué tal? Muy buenos días, te estamos saludando desde Salta. Paulo, Erika, Candelaria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien, Muy muy bien. bien. Bueno, como economista, Marcelo, ¿qué lectura haces de las consecuencias o el impacto de los resultados electorales del domingo en la situación financiera nacional? Bueno, yo lo primero que me preguntaría es si esa situación financiera es consecuencia o es causa de la derrota De los electoral. resultados, sí. Claro, porque no vamos a pensar ahora que la elección del domingo, bueno, precipita o desencadena un determinado desmoronamiento financiero, cambiario, industrial, que ya estaba completamente instalado antes de la elección. Exacto, La exacto. elección más bien es una manifestación más de esa crisis. Acá, con bastante antelación a la elección del domingo, tuvimos que asistir al agotamiento completo de la operación financiera de rescate de la deuda pública que Milei y Caputo iniciaron en diciembre del 2023. Esa operación económica tuvo como garantía, se le ofreció como garantía a los fondos internacionales que tenían la deuda argentina, bueno, la liquidación lisa y llana de los derechos jubilatorios, laborales, sanitarios de los trabajadores argentinos. Cuando a comienzos del gobierno de Milei se realizó en Estados Unidos un simposio de banqueros, uno de ellos recomendó invertir en bonos argentinos porque el gobierno acababa de liquidar el poder adquisitivo de las jubilaciones en un 30%, Ujú. cosa que presentó como un mérito, una demostración de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Claro. el gobierno de Milei en un respaldo de las operaciones de deuda. Bueno, esa política está liquidada, está detonada, agotó sus posibilidades, los que ganaron dinero en este año y medio se retiran de la Argentina, quieren cambiar ¿Quiénes son, su... Marcelo? ¿Quiénes son? Bueno, los fondos Emítens. internacionales y los bancos que invirtieron en la deuda pública argentina. Algunos ya lo venían haciendo, otros fueron convocados por Caputo, obtuvieron beneficios extraordinarios trayendo dinero de corto plazo a la Argentina con la garantía de una determinada estabilidad cambiaria. Esa estabilidad fue sostenida al costo de incrementar extraordinariamente la deuda pública, ¿no es cierto?, en casi 100 mil millones de dólares. Ujú. Bueno, y a partir ya de comienzos de este año, la decisión de emprender la retirada era muy clara. El gobierno tuvo que ir a pedir el socorro del FMI, el dinero adicional que dio el Fondo Monetario eh, se fugó en 4 meses, algo, ¿no es cierto?, inusitado, Eso verdaderamente. es importante precisarlo, contarlo, explicarlo, Marcelo. ¿Cómo es que se fuga plata que ingresa de préstamos de un organismo como el FMI, que además es plata cara, ¿no? Son préstamos caros, no solo Claro, por los bueno, intereses, sino repite, por las exigencias que tiene.
se repite una historia. Es decir, el Fondo Monetario financiando la salida de capitales de fondos privados que vinieron a especular a la Argentina, deciden retirarse, el país no tiene con qué sostener ese retiro y por lo tanto lo hace a costa de endeudarse con el Fondo Monetario y los dólares, ¿no es cierto?, son aportados desde allí. Es lo mismo que ocurrió con el blindaje y el megacanje en el 2001, y con otra vez Caputo y Macri en el 2018. Claro. ¿No es cierto? Es una historia conocida. Entonces, ese proceso se agotó con el agravante que Argentina enfrenta ya el año que viene vencimientos de deuda muy elevados que vienen de la refinanciación, la reestructuración armada por Martín Guzmán en la época de Alberto y Cristina Fernández, y que agravan claramente este escenario. Entonces, hoy estamos en el momento de la retirada. El gobierno la intentó frenar o la está intentando frenar, ofreciendo intereses fabulosos, ¿no es cierto?, para los que decidan quedarse en el mercado en pesos en la Argentina. Esos intereses fabulosos han paralizado el giro económico, industrial y comercial, por el cual, bueno, hoy digamos, la economía argentina está en una suerte de estado catatónico. El cordón industrial que va desde el sur de Santa Fe hasta Campana está semi paralizado, con Tiene, fábricas llevando adelante suspensiones, despidos de trabajadores, reducciones salariales. Entonces, si alguien piensa que esto no es un escenario suficiente como para precipitar una derrota electoral, bueno, no vamos a decir ahora que estaba todo bien y que, bueno, vino imprevisto el día domingo y ahora subió el dólar, ¿no es cierto? Evidentemente no es así. la suba del dólar se presenta como una corrida de la banda de flotación, pero eso no es más que una devaluación, ¿no? En otros términos se la plantea, pero significa lo mismo y posiblemente o seguramente va a tener el mismo impacto que todas las otras devaluaciones a lo largo de la historia. Sí, sí, claro, ahora vamos digamos, a la caída del último ícono que exhibía Milei, que era de la inflación del 1,5 o 2% mensual. ¿No es cierto? Que indudablemente se va a modificar con este salto, ¿no es cierto?, que se está produciendo en el dólar. Y bueno, y luego hay una suerte de cuenta regresiva en este punto, porque nadie sabe muy bien qué hacer con este retiro de capitales que ya no tiene financiamiento, porque los Sí, recursos se agotan, el Tesoro tiene muy pocos dólares para venderlos y enfrentar la corrida. sí. Y bueno, lo que va a tener que hacer a renglón siguiente el gobierno es empezar a liquidar reservas del Banco Central de alguna manera para poder afrontar la demanda de dólares hasta que sobrevenga una devaluación y una crisis política, Sí. porque el desmoronamiento de este esquema económico es el desmoronamiento del gobierno, digámoslo claramente. Marcelo, ¿y cuáles serían las alternativas que hay para esta refinanciación? Bueno, ocurre lo siguiente, una refinanciación de la deuda es simplemente la reiteración, ¿no es cierto?, de toda la historia que ya hemos tenido en la Argentina eh, a lo largo de décadas. Es decir, sería un programa, entre comillas, de estabilización sobre la base de un nuevo sacrificio social, el compromiso de
digamos, estirar vencimientos a costa de comprometer los recursos de los futuros presupuestos nacionales para pagar los intereses de deuda. Sí. Bueno, una historia, ¿no es cierto?, que ya es suficientemente conocida. La Argentina no tiene ninguna salida a esta crisis si no termina con la sangría de la deuda pública, que además es digamos, una operación de completa estafa, de características de usura claramente articulada y organizada, porque la deuda no representa ningún activo que la Argentina haya comprado a cambio de ella, es simplemente la capitalización de intereses que en su momento quedaron impagos, que refuerzan un capital que a su vez genera nuevos intereses y que se constituye como una suerte de obligación sobre los futuros presupuestos del país. Esto funciona de este modo mundialmente. Es decir, actualmente el sistema financiero internacional vive de succionarle la sangre a los países que están endeudados. Esta es la realidad. Hoy esa deuda y esa sangría financia una guerra internacional. ¿No es cierto? La plata que se le saca a los jubilados argentinos es la que los fondos internacionales le prestan al gobierno norteamericano y a los gobiernos de la Unión Europea para un rearme. Marcelo, Entonces, si no somos conscientes de esta situación en un plano más estratégico, Sí. bueno, vamos simplemente nosotros a reiterar una historia. Los partidos que Sí. ganan, el partido que ganó la elección el domingo no tiene una salida alternativa a esta crisis, no la tiene. Marcelo, ¿qué fuentes de financiamientos tiene el gobierno? Digo porque el ajuste ya se hizo, el préstamo del FMI se fugó y sin embargo necesita financiamiento. ¿Y dónde lo va a encontrar o dónde pretende encontrarlo? Bueno, el financiamiento en los términos que el gobierno lo pretende está cada vez más difícil. Por eso sube el riesgo país. ¿No es cierto? La suba del riesgo país lo que indica al nivel que está actualmente, ¿no es cierto? Por arriba de los 1.000 puntos, que Argentina no tiene financiamiento. Naturalmente podría tenerlo, podría obtener recursos si manejara su comercio exterior soberanamente, es decir, si tuviera en sus manos los recursos del comercio, del ahorro nacional, en una economía dirigida, digamos, por la población que trabaja, es decir, en una reorganización social completa. En los actuales términos carece de completa salida y de financiamiento, con la carga, con la mochila de la deuda pública que tiene sobre sus espaldas, no sobre las espaldas de Milei ni de Karina Milei, sobre nuestras espaldas, ¿no es cierto? Sobre los que tenemos que afrontar cotidianamente esta hipoteca. Bueno, y por otro lado, en el plano político, se ha lanzado, te lo pregunto como dirigente político, Ramal, se ha lanzado una convocatoria a los gobernadores, se ha ensayado un golpe de timón en el gabinete que finalmente a priori no se concretaría. Se ha desatado una crisis interna en La Libertad Avanza, se cuestiona la figura de Franco y la de Karina Milei, pero del otro lado también se cuestiona la de Caputo. Los Menem quedaron en la cuerda floja. La figura, parejas de La Libertad Avanza, el armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, prácticamente sería el único eyectado. ¿Cómo analizás este presente político? Mira, en estas grandes crisis, que en definitiva es una crisis de poder político, acá vamos a tener un replanteo político de gran alcance, indudablemente a partir de esta situación. Pero la primera manifestación de esta crisis es el inmovilismo. Vos fíjate que esta mesa política que armó Milei
Sí. Es la mesa de los mismos de siempre. Es decir, acá se han sentado, es una mesa redonda de 6 con los personajes más odiados de la Argentina. Entre Karina Milei y Patricia Bullrich podían formar una pareja de truco, ¿no es cierto? Para competir en torneos y veremos si en algún lugar las dejan inscribirse. Es lo mismo, es decir, han sentado a la mesa a los responsables de todo derrumbe. Luego lo de los gobernadores está condicionado a que haya ahí una corriente de recursos. Si no los hay, mucho menos en víspera de las elecciones, los gobernadores no van a ser solidarios con un gobierno que políticamente está en ruinas. Entonces, el gobierno va a abrir mano de la obra pública, le va a dar a Sáenz la ruta que está reclamando para las mineras. Está reclamando, Si le da sí. el dinero, si le da el dinero, eh, crea una zozobra en la garantía de pago de la deuda. Claro. Entonces, la situación, por ahora, es decir, toda esta gran bambolla de estas últimas 24 horas es al mismo tiempo un gran inmovilismo. Bueno, es complicado el escenario, ¿eh? Y dentro de ello también, por si fuera poco, hay un proceso electoral en ciernes, el de fines de octubre, que va a tener lugar en todo el país y que a priori ha cambiado la realidad, ¿no? El gobierno que se mostraba muy seguro con no el rumbo de la economía, sino ni tampoco con el impacto social que tiene el rumbo de la economía, sino con un único indicador, el de la imagen positiva de Javier Milei. Hoy parece que ha empezado a desmoronarse esa realidad. Sí, estas no van a ser unas elecciones rutinarias donde simplemente se va a discutir una alternancia en el Congreso. Acá lo que tenemos adelante es una campaña electoral en medio de una gran crisis política y lo que se van a discutir son las salidas a esta crisis. Esta es la cuestión central, es decir, en ese sentido, nuestra corriente político-obrera va a hacer uso, digamos, de esa tribuna electoral para colocar esta cuestión. Es decir, si esta crisis va a dar lugar a un nuevo parche, ¿no es cierto?, un remiendo para tratar de sostener el andamiaje de la explotación social, la carga de la deuda a costa de los que viven de su trabajo, o si la crisis le abre paso, ¿no es cierto?, a una salida de los que trabajan, a una salida socialista. Esto es lo que van a defender todos nuestros candidatos, ¿no es cierto?, en los lugares donde política obrera se inscribe. Desde ya estoy seguro que en este plano de lo que tiene que ver con desenvolver una salida, mis compañeros Violeta Gil, Julio Quintana, bueno, van a hacer un gran papel, no me cabe la menor duda. Marcelo, te Yo los cuento. votaría, si estuvieran en el Lo padrón de votaría. De Salta, Salta, sí, sí. les digo la verdad que votaría a Violeta y a Julio. Marcelo, quería preguntarte una caracterización sobre el FITU, Creo que un la... abogado, ayer le preguntaron a un abogado de un partido y dijo que iba a votar a Violeta Gil. Sí, del Partido Democrático. Bueno, bueno, yo me Bien. sumo, tienen mi voto también. Marcelo, preguntarte un análisis y caracterización sobre las elecciones que tuvo el FITU. Bueno, creo que es esencialmente, digamos, una votación que estuvo dentro de lo que ha venido obteniendo en las últimas elecciones, ¿no es cierto? De acuerdo a la sección electoral, 4, 5, 6%, renovó los 2 escaños en la legislatura bonaerense, pero a nuestro juicio lo más importante es que no intervino en la elección tomando en cuenta esta crisis que estamos discutiendo acá. Fue una campaña autorreferencial, ¿no es cierto? Nosotros estamos con este otro, Sí.
somos los que estuvimos acá, los que estuvimos allá. Política Obrera intervino con un programa, Bien. sin recursos, es decir, con condiciones fundadas en el esfuerzo de los militantes. Bueno, duplicamos la elección que habíamos tenido en el 2023, Sí, lo cual además es un mérito mayor porque eh, cayó el número de votantes, ¿no es cierto?, apreciablemente. sí, Entonces, con un menor número de votantes tuvimos, sin embargo, digamos, una votación superior, y lo más importante de eso es que logramos acercar, integrar, ¿no es cierto?, a la lucha de la militancia política a muchos trabajadores que primero, bueno, intervinieron en las listas y luego desplegaron una acción durante la campaña. Marcelo, te quería contar, para precisar, porque incluso después de lo que escuché, seguramente vas a entender que es más grave aún lo que está ocurriendo en Salta, que el reclamo del gobernador Sáenz a Milei o al gobierno nacional por la reparación de la ruta no es la ruta de las mineras, es la ruta 934, conocida como Ruta de la Muerte aquí en Salta, que es una suerte Ah, de perdón. columna vertebral del sur al norte de Salta. Sí, la Ruta Nacional 51, que es la ruta de la Puna, que tiene salida a Chile, es la que efectivamente, digamos, también es competencia su mantenimiento y su pavimentación de nación, pero no, el gobierno lisa y llanamente se desentendió de esa obra y eso generó que la provincia tome un nuevo endeudamiento en dólares, por 100 millones de dólares, para costear los Así trabajos de es, mantenimiento. sí. Es decir que claro. no hay reclamo a nación para la ruta de las mineras, sí para la otra ruta que es, insisto, de muchísima circulación, es la columna vertebral, conecta el sur de Salta con Bolivia, con el norte, con el punto extremo Claro, norte. sí, sí. Ujú. Bueno, nosotros en este punto en Salta nos hemos expedido sobre esto. Si se va a hacer o se va a reparar una ruta que tiene como objetivo el movimiento logístico de las mineras, bueno, tiene que ser financiado con el aporte de las mineras, no puede ser transferido a los contribuyentes. Claro, claro que sí. Bueno, ha sido un gusto conversar con vos, Marcelo. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Así pasaba la palabra de